que saberlo interpretar de que esa voluntad de él más bien, pero debe hacerlo con un procedimiento técnico, cumpliendo cadena de custodia, cumpliendo la preservación de la prueba, protegiéndola para poder ser utilizada y aceptada como prueba lícita dentro del proceso, admitida, y posteriormente los estudios que salgan de ella. Estos dos artículos, 267 y 268, en la práctica, ¿qué son? Que le está dando la ley a los particulares que están en esas condiciones, le está dando facultades de policía judicial, les está dando todas las atribuciones que en este momento tiene el CTI o tiene la DIJÍN o los organismos de policía judicial con funciones especiales, le está dando toda esta posibilidad en materia penal, ¿sí? Esto es en materia penal, no en materia disciplinaria, materia penal. Entonces, quien advierta que va a ser investigado o está siendo investigado y que no le han imputado cargos puede hacerlo, y quien ya es imputado de cargos también puede hacerlo. Esta es la igualdad de armas que se refiere para la defensa y para las víctimas, ¿sí? Que no lo sabemos hacer, no lo sabemos hacer. Que no se nos atraviesa por la cabeza que realmente puede hacer, sí, se puede hacer efectivamente, se puede hacer obviamente amparados en un profesional del derecho y acreditando a ese profesional ante el juez de garantías que le dé el aval para poder actuar eso. Una vez que recoja todo esto sin ser imputado, tiene que llevarlo al despacho y hacer una audiencia de control de garantías para legalizar su procedimiento, ¿sí? Estas son cosas que no se conocen por lo general. Y aquí dice, lo importante es que aquí dice que podrá, es potestativo, si quiere, podrá, en calidad de defensa o víctima. Ahora, veamos este otro artículo, que ya nos habla más del primer responsable, cuando obramos bien, cuando hicimos bien el procedimiento en vigilancia privada, ¿no? Entonces dice, actuaciones de servidores públicos y vigilantes y particulares que tienen la misma connotación, y el artículo 255, inciso 2 de esa ley, Código de Procedimiento Penal, nos dice que los particulares, que por razón de su trabajo o por el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, ¿sí?, entren en contacto con elemento material de prueba o evidencia física, son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente. Aquí nos dice que son, el anterior nos dice que podrán, si quieren. Ahí no les está metiendo ninguna responsabilidad, porque ellos tienen calidades distintas dentro del proceso. Son calidades que los ponen como presuntos responsables o como afectados de víctima, ¿sí? Mientras que aquí es el particular que en razón de su trabajo, por ejemplo, en razón de proteger los bienes jurídicos, reaccionó e impidió el hurto, impidió el homicidio, impidió el secuestro, reacciona y produce elemento material de prueba, incluso puede producir capturas, es el responsable. Aquí no dice que podrá, es el responsable. Entonces aquí es donde estamos fallando la mayoría de los procedimientos que hacemos de orden corporativo. A veces cuando ya traspasan esa barrera nos puede generar falencias porque no consideramos que tenemos esa responsabilidad, y resulta que el artículo 255 en su inciso 2 de la ley 906 no la impone directamente. Bien. Entonces, esas actuaciones de los particulares nos lleva a reflexionar sobre las actuaciones previas al proceso penal, o sea, dentro de la investigación corporativa. Ahora, después de formulada la noticia criminal, ahora, ¿qué actuaciones voy a tener dentro de ese proceso penal? Toda actuación que se haga tiene que ir con un aval judicial en su representación por un abogado, ¿sí? Y tiene que ser sustentada ante la autoridad judicial en una audiencia de garantías, ¿sí? Y toda esa información en últimas, si la está recolectando y es en beneficio propio y es víctima, sirve para poder formular el incidente de reparación integral dentro del mismo proceso o hacer el proceso civil de resarcimiento de daños y perjuicios. Bien. Una vez confirmada la noticia criminal, digamos que ya desde el punto de vista de conoció el caso, no incurrió, sino conoció el caso, pues hay que tener en cuenta que estamos hechos frente a hechos que revisten características de delito,
que si tenemos lugar de los hechos puede ser un lugar único o un lugar múltiple, que hay que darle un tratamiento especial a ese lugar de los hechos, que debemos de protegerlo para facilitar la recolección de la evidencia física o en su defecto recogerla en caso de que esté en riesgo de pérdida, y posiblemente hasta se pueden hacer capturas en flagrancia por parte de la seguridad privada. Bien, estas son fuentes de información, me imagino ustedes la van a ver también en investigación corporativa. Los hechos, que es como tal las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las personas con su grado de vinculación. Acuérdense que pueden ser autores o partícipes, o pueden ser testigos o pueden ser víctimas. Los bienes, que son todos los elementos materiales de prueba, que pueden ser elementos materiales de prueba con una clasificación especial que hay, y los lugares que están asociados a ese hecho. Y esos lugares asociados al hecho son fuentes de información para poder sacar esa información útil al proceso penal. Cuando hablamos de bienes, estamos hablando de elementos materiales de prueba involucrados en un hecho. Entonces, esos elementos materiales de prueba y estos lugares que están acá, que por lo general están asociados, los elementos materiales de prueba con los lugares, exigen un tratamiento especial, así sean primeros responsables y hombres de seguridad, no hombres de policía judicial, para darle un tratamiento al lugar de los hechos. Y ese tratamiento es estrictamente de protección. ¿Para qué? Para facilitarle a la policía judicial que en el lugar de los hechos ejecute una inspección donde se examinará, primero se protegerá, lógicamente estará preservado ese lugar, se examinará y el objeto es buscar, identificar y recoger el elemento material de prueba, ¿sí? Y esos elementos materiales de prueba son los que van a fungir dentro del proceso como evidencia probatoria después de ser recolectados, estudiados y posteriormente admitidos en una audiencia preparatoria ante el juez de conocimiento del caso. Bien, eso implica que hay que conocer las etapas del proceso penal ordinario y abreviado, las actuaciones de los intervinientes en el proceso, las competencias de los particulares, en este caso la seguridad privada, y las obligaciones como primer respondiente. Ya todo esto lo hemos hablado. Ya sabemos que como primer respondiente debemos de proteger, preservar, llenar los informes, tener el cumplimiento de los protocolos y procedimientos de los sistemas de gestión, garantizar la cadena de custodia y que todo eso sirva para que haga parte de la noticia criminal. Y posterior a la noticia criminal, donde el proceso ya esté a cargo de la policía judicial, coadyuvar con más información, canalizándola por la policía judicial para que haga parte del proceso penal. Entonces, tenemos unas etapas del proceso penal ordinario, que es la indagación, que inicia con la noticia criminal, se realizan los actos urgentes, como la inspección al lugar de los hechos, las entrevistas, el recibimiento al primer respondiente, es decir, a la seguridad privada en caso de que funja como primer respondiente, de todo lo que le pueda entregar. Se hacen unas audiencias preliminares para legalizar esos actos urgentes y después se hace una audiencia de imputación de cargos en caso de que haya identificación de la persona responsable o captura de la misma. Cuando se hace esta etapa y se agota la imputación de cargos, ya viene una etapa de investigación que su importancia radica en que se genera un programa metodológico con el fiscal, se plasman ahí unas tareas concertadas con policía judicial para perfeccionar esa imputación y volverla posteriormente a acusación. Y cuando ya la hace acusación, entonces después hacen una audiencia preparatoria después de la acusación, y en esa audiencia preparatoria es donde descubren todos los elementos materiales de prueba que hicieron en indagación, que hicieron en investigación, y los descubren aquí para que sean admitidos por el juez. Pero el peligro que puede ocurrir acá es que no los admitan por fallas al debido proceso o porque provienen de una fuente ilícita. Entonces, cuando falla el debido proceso, el elemento material de prueba es inadmitido. Cuando es proveniente de una actividad ilícita que se hizo para conseguirlo, es declarado ilegal, ¿sí? Y ahí inicia con esta
audiencia preparatoria, ya todas las audiencias de juicio oral propias y típicas del proceso, donde se citan al proceso a todas las personas que actuaron aquí, desde el hombre de seguridad, desde los testigos, desde la policía de vigilancia, la policía judicial. Aquí sigue interviniendo policía judicial y más personas que fueron objeto de tareas de programa metodológico, y todo lo que se haga aquí y las personas que se compruebe tienen vinculación con el hecho como testigos o como personas que tuvieron participación directa o indirecta, tienen que llegar acá. ¿A qué? A rendir testimonio de sus actuaciones y a explicar, en el caso de las personas que conocieron el caso, cómo lo conocieron, qué protocolos cumplieron, bajo qué sistema de gestión actuaron, cómo garantizaron cadena de custodia, cuál fue su actividad puntual frente a los capturados. Todo, absolutamente todo, lo mismo que la policía judicial, lo mismo que los peritos que hicieron los estudios periciales para recaudar mayor información o interpretación de los elementos materiales de prueba, etcétera, etcétera. Esto ocurre en el proceso por parte de la Fiscalía, pero también puede ocurrir por parte de la defensa, porque también la defensa hizo su indagación, también la defensa recolectó pruebas en esta etapa y también tiene testigos y también hizo estudios periciales y también todos llegan acá. Aquí es donde viene la inmediación de la prueba, el descubrimiento de la prueba, la inmediación, la contradicción de la prueba y el debate probatorio es donde viene aquí en esta parte. Y ese proceso ordinario de la ley 906 tiene 5 audiencias principales: una de imputación, una de acusación, una preparatoria y una de juicio oral, que puede multiplicarse por varias audiencias que se pueden prolongar, y ya cuando se tenga el sentido del fallo, la audiencia donde da el sentido de fallo si es absolutorio o condenatorio, y la audiencia donde se fija la pena, calificación de pena y sentencia. Este es el procedimiento ordinario. Y ustedes se dan cuenta que nacen desde la misma noticia criminal. Y ahora la ley ha sacado el procedimiento abreviado, que es la ley 1826, donde esas 5 audiencias quedan reducidas a 2 audiencias. Y entonces se conoce la noticia criminal, no se hace imputación, de una vez se hace la acusación. Cuando se hace la acusación se fija la audiencia concentrada. En la audiencia concentrada se dice qué pruebas se van a presentar, se hace la audiencia de juicio, se destapan las pruebas, se hace el juicio oral y en esa misma audiencia se hace la sentencia. Este procedimiento abreviado es el que la ley denomina el acusador privado y es para los tipos penales del artículo 74, que son los 44 delitos querellables más 28 conductas más, para un total de 66 conductas que ameritan un tratamiento especial. Entre ese tratamiento especial, la conciliación preprocesal, porque no son de mayor entidad, son delitos de menor entidad. Y este acusador privado es, por ejemplo, a esos establecimientos de grandes superficies donde hay mermas y roban y roban y roban, y entonces le ponen una denuncia a un fiscal, en otro despacho de fiscalía hay otras denuncias, y si van a ver, están atomizados los despachos judiciales de denuncias por robos de menor cuantía. Entonces, el acusador privado es que esa grande superficie, le estoy colocando un ejemplo, contrate un abogado y lo acredite como ante la fiscalía como acusador privado. Quiere decir que la fiscalía le va a dar funciones de fiscal para que coja todas esas noticias criminales, las reúna y lleve una sola investigación de todas esas denuncias criminales hacia una sola figura jurídica afectada, que es la grande superficie, y que el acusador privado funja como fiscal y garantice el impulso procesal a esos casos en particular. Y mientras funge como acusador privado, pues lo regirá el régimen disciplinario para funcionarios públicos de la fiscalía lo estará monitoreando, lo estará verificando, y es potestativa la fiscalía de quitarle esa figura en caso de que considere que está haciendo las cosas mal, o seguirlo acompañando para que siga funcionando como fiscal, pero prácticamente es un fiscal contratado por la víctima, por el interesado en que se investigue ese delito. Esto fue con el propósito también de quitarle tanta carga a los fiscales de esos delitos que son de menor entidad y que tenían saturados los despachos judiciales. ¿Y qué delitos son los querellables y qué delitos son los...? Aquí vemos algunas conductas.
Unas están en rojo, otras están en negro para facilitar la lectura. Está el hurto calificado con unas condiciones especiales de cuantía, el hurto agravado, el abuso de confianza, la administración desleal, la corrupción privada, el abuso en condiciones de inferioridad, la información privilegiada, administración y utilización indebida de información privilegiada de particulares, la protección de la información y de los datos, la falsedad en documento privado, la violación de la reserva de industria y comercio, el ejercicio ilícito de actividad monopolística de árbitro rentístico, entre otras figuras están ahí. O sea que ya la norma nos dice qué delitos son, no hay necesidad de mirar a ver si un delito puede clasificar o no, porque sí ya está en la norma estipulado. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Yo tengo una, mi coronel. Sí, señor, cuénteme. Si en algún momento, por ejemplo, una empresa de vigilancia o una empresa, por ejemplo, tiene una situación dentro de una investigación interna donde la persona ha utilizado, el funcionario ha utilizado indebidamente información privilegiada, Sí, ¿se podría convertir precisamente en esta figura? ¿Podría llegar a convertirse en esa figura? sí, señor. Si reúne las condiciones, sí. La empresa puede poner la noticia criminal, la denuncia contra esa persona y puede solicitar al despacho de fiscalía que para efectos de celeridad y de impulso procesal solicita que el abogado tal funja como acusador privado de acuerdo a las facultades de la norma y lo presenta para que la fiscalía mediante una resolución lo nombre y él pueda llevar el proceso por aparte. ¿Sí? Eso es lo que se puede hacer. ¿Mm? Entonces, conjuguemos, mire, muy buena su pregunta porque mire, conjuguemos el procedimiento abreviado que está en manos de particulares ya. ¿Sí? Eso no es funcionario de la fiscalía, es un particular que se hace dar funciones de fiscal, obviamente autorizado y regulado por la fiscalía. Mire esta figura, ley 1826. Y miremos esta otra figura. Devolvámonos acá. Artículo 267 y 268. Son facultades de investigación criminal que le están dando a particulares en calidad de víctimas o en calidad de responsables. Entonces, cada día el sistema penal le está dando más responsabilidades a los particulares para que obren dentro de él, a diferencia del inquisitivo que eran solo funcionarios y nadie podía ni conocer, ni entrar, ni mirar el proceso, porque era reserva total. Aquí es público y es de participación con facultades especiales a las partes del proceso. Lo que hay que tener en cuenta en esas circunstancias es que la Constitución Política nos dice, en su artículo 29, que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Y que el artículo 250, en su numeral 3, dice que asegurar los elementos materiales de probatorios garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. Eso es de la Constitución, ¿sí? Entonces, cuando nos devolvemos a este artículo, por eso me gusta presentarlas así para poderme devolver, del 267 268 que nos dice empíricamente, ese empíricamente no debería ir ahí porque ese empíricamente es más bien a voluntad de él, pero ¿cómo? Cumpliendo y recolectando, como nos dice el artículo 29, obtenida la prueba con las formalidades del debido proceso. Y las formalidades del debido proceso son con los protocolos de la policía judicial, como si fuera la policía judicial que lo hiciera, lo pueden hacer los particulares, pero cumpliendo los protocolos criminalísticos y de cadena de custodia. ¿A qué? A los elementos materiales de prueba. ¿Y qué son los elementos materiales de prueba? Son todos estos. Evidencia física, son huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares dejados para la ejecución de una actividad, nos lo dice el artículo 75 de la ley 906. Perdón que no empecé por el artículo. Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio, dinero, bienes y otros efectos. Nos habla también de elementos asegurados en desarrollo de diligencia investigativa, registro de allanamiento, encontrados en la inspección corporal, en el registro personal,
La inspección corporal es cuando haya pruebas invasivas al cuerpo, ¿no? Documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa, de inspección, o que hayan sido entregados voluntariamente. Aquí está voluntariamente cuando las partes lo entregan, en el caso del artículo 267 y 268, pero tiene que venir con el protocolo de preservación, de embalaje, rotulación, protección y cadena de custodia, ¿sí? Aquí seguimos con grabaciones de los circuitos cerrados de televisión, fotografías, videos. Aquí muy importante, yo sé que el profesor Carlos les va a hablar de la ley de Habeas Data cuando hablamos de esta información. Cámaras de vigilancia, todo lo que queda en los circuitos cerrados, mensajes de datos, aquí está el internet, mire todo lo del internet, telegramas, fax, bueno, todas las cosas. Si nos podemos mirar esto, puede ser cualquier cosa. Elemento material de prueba puede ser cualquier cosa, siempre y cuando tenga una relación directa con el hecho y un valor probatorio especial, ¿sí? Bueno, entonces, esos elementos materiales de prueba los puede recoger la misma vigilancia privada desde el mismo lugar en que conocieron el hecho, en que conoció la conducta, o lo puede recoger la misma víctima después de que, porque la víctima tiene unos derechos también y unas facultades dentro del proceso, o los puede recoger el mismo indiciado, ¿no? Porque ser indiciado no quiere decir que sea responsable. De pronto al vigilante le dicen, usted también es responsable de eso y lo vamos a meter en el cuento, y resulta que el señor vigilante no tiene nada que ver. Entonces él también puede recoger sus elementos materiales de prueba, obviamente asesorado por abogado, no él solito, y cumplir los protocolos criminalísticos y cumplir la cadena de custodia. La cadena de custodia está basada en la ley de mismidad y pretende autenticidad de la evidencia que se recoge para preservarla en su identidad, estado, condiciones en que fue encontrada, ¿sí? Y tiene que ver con las personas que entran en contacto con esa evidencia. Eso está a partir del artículo 254 de la ley 906, donde nos dice dónde comienza la cadena de custodia, qué procedimiento continuo debe llevar en cuanto al almacenamiento, transporte, traslados, la responsabilidad sobre quién se deposita y cómo se clasifican las evidencias para esa cadena de custodia, porque aquí hago un paréntesis con las evidencias o elementos materiales de prueba, que les voy a hacer una aclaración. Nuestro código siempre va a decir evidencia o elemento material de prueba, evidencia física o elemento material de prueba, o dice evidencia física y elemento material de prueba. Resulta que este código fue basado mucho en la legislación americana, y entonces cuando lo traen aquí, no diferencian qué es evidencia y qué es elemento material de prueba. En la práctica yo les voy a explicar qué es eso. Elemento material de prueba es cuando encontramos elementos potencialmente que pueden ser evidencias potenciales. Lo que encontramos en el lugar de los hechos, lo que encontramos en las diligencias investigativas, en las inspecciones, en las tareas de seguimiento, de interceptaciones, de todo lo que se haga. Esos son elementos materiales de prueba. Y que vendrían a ser evidencia una vez que sean aceptados dentro del proceso penal, ya cuando pasen la audiencia preparatoria. Eso es trayendo como el símil de la legislación americana. Pero aquí le dan el mismo nombre desde el inicio, ¿no? No nos confundamos, son sinónimos entonces. Elemento material de prueba de evidencia física en nuestro ordenamiento es sinónimo. Ya para mirarlo dentro del proceso, hay que ver si fueron admitidos o inadmitidos como prueba del proceso para saber que ya están en firme dentro del proceso y que van a ser parte de las estipulaciones probatorias de las partes en el mismo proceso, o que se van a practicar en juicio, porque hay pruebas que se practican en el mismo juicio y ahí cobran su carácter probatorio. Bien, entonces esos elementos materiales de prueba se dividen en tres, en elementos que son fáciles de observar al ojo humano, ¿sí? Que son las evidencias normales como un occiso, un arma, una prenda de vestir, un documento, un computador. Elementos que no son visibles al ojo humano, como la evidencia traza, que es microscópica, como residuos de cocaína que quedaron en un tapete, por ejemplo. Eso no se ve fácil, sino simplemente se saca con un procedimiento especial
aplicando unos reactivos y sacándola microscópicamente. También la evidencia que no se ve es esa que está en el ciberespacio, que está contenida en los software, pero que está ahí, pero no la podemos tocar, pero sabemos que está ahí, ¿sí? Y también tenemos por otro lado el macroelemento material de prueba, que ya son dimensiones que no caben en un almacén transitorio de evidencias, pero que por su tamaño puede ser un buque, un avión, una tractomula, un contenedor, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso perfectamente para no ceñirnos de una manera muy cerrada a que la evidencia física puede ser o es cualquier cosa que es perceptible a los humanos solamente, ¿no? Bien. Entonces, todos estos procesos de judicialización cuando estamos en flagrancias y que la vigilancia conoce una flagrancia, ¿a dónde va a aterrizar? A las URI, las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía. Entonces, esas URIs tienen esta composición o estas figuras que orbitan alrededor de ella y trabajan en esas judicializaciones de flagrancias. Hay investigadores de policía judicial, receptores de denuncias, almacenes transitorios de evidencias, custodio de sala de retenidos, audiencias, enlaces satélites con registraduría del Estado Civil para el acto urgente de identidad plena y poder imputar cargos, identificar las personas, los fiscales competentes para conocer el caso, los jueces de garantías, Ministerio Público para ponerle defensor público cuando tienen ya la persona capturada y le van a hacer interrogatorio, Defensoría Pública, medicina legal para todos los dictámenes médicos legales que tengan que hacerse, y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Esto todo gira alrededor de una URI. Pueden estar presencialmente o llegan en el momento en que se necesita. ¿Para qué es todo este andamiaje? Para hacer los actos urgentes. Los actos urgentes son los que confirman o desvirtúan la comisión del hecho, y una vez que lo confirmen empieza a recaudar toda la información posible para hacer la imputación. ¿Quiénes hacen los actos urgentes? Exclusivamente la Policía Judicial, de acuerdo al artículo 205. Eso no quiere decir que los particulares no hagan, entre comillas, sus propios actos urgentes, lo pueden hacer asesorado y abogado que esté acreditado por un juez ante el proceso penal, en el cumplimiento del artículo 267 y 268. Pero deben de tener conocimientos en dactiloscopia, fotografía judicial, documentología, planimetría, balística, morfología, pruebas preliminares homologadas para el tema de sustancias controladas, peritos de automotores. Este es el andamiaje que por lo general tienen las policías judiciales en las URIs. Y cuando estamos hablando de flagrancia debemos de tener que todo lo que se haga va con cadena de custodia para un control de legalidad en menos de 36 horas. Y los actos urgentes que se hacen, y algunos están en el Código Penal, perdón, en el Código de Procedimiento Penal, y otros no están, pero están en los manuales de Policía Judicial y Cadena de Custodia, se resumen en estos: inspección a cadáver, individualización, identidad plena, antecedentes, retratos hablados, entrevistas, interrogatorios y establecimientos de arraigo, inspección a lugares y pruebas de campo. Esto, por lo general, no se hacen todos, a veces se harán algunos, pero por ejemplo, el arraigo es muy importante para saber si el fiscal pide o no medida de aseguramiento. Hay arraigo social, familiar, laboral. Las antecedentes es muy importante para ver si es reincidente y tiene que ver también con la privación de la libertad de la persona en ese momento. La identidad plena es necesario porque no se le puede hacer alias, imputación a un alias, ¿sí? Las pruebas de campo son necesarias cuando hay pruebas de campo que se requieren hacer como prueba orientadora. Por ejemplo, que el vigilante cogió una persona que salía del establecimiento y que aparentemente se robó algo de allá, pero al hacerle la requisa personal encontró una sustancia pulverulenta que no se sabe qué es y tiene que hacer una prueba si es droga, por ejemplo. Son pruebas orientadoras que necesariamente tienen que ir a pruebas de confirmación. Estos actos urgentes son muy complejos. Son, digamos, el éxito de la investigación penal cuando estamos en flagrancia. Si no estuviéramos en flagrancia serían actividades de indagación a manera de acto urgente, pero no tendrían el término riguroso de una flagrancia, una captura de 36 horas. Bien, eso después antes de las 36 horas se va para un control de legalidad
donde por lo general se